Muy buenos días. Esperamos 3 minutos. Prenda su cámara. Buenos días. A ver, esperamos 2 minutos, ¿ya? Se vayan conectando los demás. A ver, vayan prendiendo su cámara, chicos. Ahí recién 9, ¿ya? A ver, vayan prendiendo su cámara. A ver, prenda su cámara. Esperamos 2 minutos más, ¿ya? Y comenzamos. A ver, prenda su cámara. A ver, un momento. Muy bien. A ver. eh, El día de hoy ya comenzamos prácticamente todo correspondiente al segundo bimestre, ¿ya? Al segundo bimestre. A ver, ¿hay alguien que le faltó examen? ¿Los están presentes? ¿Hay alguien? Porque no hay nadie, ¿no? A mí, pero no, a mí A ver, habla, Crispin. me lo había reprogramado, ya lo dije. ¿Verdad, no? Pero de los que no han dado, estoy diciendo. Ya, para reprogramarlo, porque la Miss Liz mandó un comunicado diciendo hay que reprogramar a los alumnos que faltan. Ya, pues esto cualquier cosa, alguien que no ha dado, me escribe al WhatsApp lo más, ¿ya? Y hasta el día jueves. No, hasta el día mañana, ¿ya? Hasta el día de mañana, porque el sábado tenemos que entregar registros. Muy bien. A ver, prenda su cámara. Crispin Rojas, Verón Saldaña. Muy bien, el día de hoy vamos a ver los papas de la Santa Iglesia Católica, ¿ya? Los papas, qué función cumplen, qué ministerio cumplen, ¿ya? La siguiente es la lista de papas en orden cronológico, ¿no? ¿Quién fue el primer papa? ¿Quién fue el primer papa? A ver, chicos. A ver, Verón Saldaña, Crispin, prenda su cámara. A ver, voy a llamar lista, ¿ya? A ver, Martel, Veraún, los que están apagadas su cámara, ¿ya? Brenda, su cámara. Ramón Espinosa, su cámara. Ya, a ver, su cámara. Muy bien. ¿Cómo se llamó el primer papa, chicos? A ver, ¿se acuerdan? Participación del segundo bimestre. A ver. San Pedro. San Pedro, claro, San Pedro. Y el último papa que tenemos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Papa Francisco. Muy bien. Mayormente al Papa se le conoce como sumo pontífice, ya sumo pontífice. ¿Por qué? ¿Por qué sumo pontífice? Porque es el obispo de Roma, ¿ya? Roma
es considerado un país, chicos, ¿ah? Es considerado un país, pero pequeño, pequeño, ¿ya? ¿Y quién gobierna este país? Así como todos los países tienen sus presidentes, el que gobierna este país, Roma, es el Papa, ¿ya? Con su pontificado, ¿sí? El Papa, ¿sí? Yo tengo amigos, amigas que han ido a Roma, donde vive el Papa, dice, es muy difícil entrar, solamente entran cardenales, misioneros, obispos, sacerdotes, ¿sí? Y con permiso del Papa, y con permiso del Papa, ¿ya? Por eso dice que es un país pequeño, ¿ya? Excluía a lo que la más fuente indica como ciertamente antipapas. El anuncio pontificio es complicado todos los años por la Oficina Central de Estadística de la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir Oficina Central de Estadística de la Iglesia Católica, chicos? Son los que van contabilizando mayormente cuántos papas tiene la Iglesia Católica. ¿Cuántos obispos tiene la iglesia alrededor del mundo? ¿Cuántos obispos tiene la iglesia alrededor del mundo? ¿Cuántos sacerdotes, cuántos misioneros tiene la iglesia alrededor del mundo? Son los que contabilizan, ¿ya? La Oficina Central de Estadística de la Iglesia Católica. Y es un organismo o es un ente prácticamente que está dentro del Vaticano, que está dentro del Vaticano, ¿ya? Y no establece números consecutivos a los papas, considerando que varios casos no se pueden decidir qué pontífice era elegido y cuál era el antipapa, por ejemplo, de los casos de León, ¿no? Y Benedicto también, ¿no? Los papas, ya uno de los papas era León y el otro era Benedicto, ¿ya? En la edición del 2001, el Anuario Pontificio, que es una revista del pontificado del Papa, ¿no? Introdujo casi 200 correcciones a la biografía existente de los papas, ¿ya? En torno a fechas especiales en los primeros 2 siglos, lugares, el término papa de latín padre, ¿ves? Prácticamente el nombre de papa viene del latín padre, padre, ¿ya? Muchos dicen, ¿no? ¿Cómo pueden llamar a un sacerdote? ¿Cómo pueden llamar prácticamente a un hombre, no padre? Padre espiritual, ¿ah? Padre espiritual. ¿Quién te ayuda a crecer? Poco a poco, ¿no? Por los senderos del bien, por los senderos del bien, ¿ya? ¿Sí? Por el camino del bien, por el camino del bien, ¿ya? Se refiere generalmente al jefe de la Iglesia Católica, ¿ves? El máximo ende de la Iglesia Católica, ¿ya? El máximo ende. Si hay un problema dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, los matrimonios, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ventura Noreña se casó por obligación, ¿ya? Se casó por obligación. El que no puede divorciar eso no es el sacerdote, ni un misionero, ni un laico, ¿no? Si se casó por obligación una persona, el único ente que tiene la obligación y puede romper con ese matrimonio es el Papa, ¿sí? Dando la absolución matrimonial, ¿ya? Por eso dice que es el máximo ende de la Iglesia Católica, ¿ya? El máximo ende, ¿ya? Obispo de Roma, representante de Pedro, también es representante de Cristo acá en la tierra, ¿ya? ¿Sí? Y siervo de los siervos de Dios, siervo de los siervos de Dios, ¿ya? El título especial que es el obispo de Roma es por ser obispo de Roma, que pertenece dentro de la jurisdicción de Italia, ¿ya? Que el Papa es el sucesor de Pedro, es el sucesor de Pedro. Desde el primer momento que Jesús le dijo, no a Pedro, desde este momento edificaré mi iglesia, que las puertas del infierno no tendrán lugar sobre ti, estaba edificando ya su iglesia, Jesucristo, acá en la tierra. Y Pedro pasó a ser prácticamente uno de los primeros papas. Pedro, ¿ya? Y jefe del colegio de los obispos, ¿no? En 1929, el Papa también ostenta el título de soberano en la ciudad de Vaticano, soberano, un ende máximo, un título máximo, soberano. En esos tiempos, por ejemplo, cuando en Moisés a los faraones les decían soberano, ¿ah? Porque eran los máximos representantes de Egipto.
Igualmente al Papa le decían soberano, pero después cambió con el nombre del Papa o pontífice, ¿ya? Pontífice, ¿sí? Pontífice, ¿ya? Muy bien, muchas veces nosotros le llamamos Papa, pero su verdadero nombre debería ser pontífice, ¿ya? Muy bien, a ver. Hermann pudo ser el primer historiador en los papas cronológicamente. Su lista finaliza en el año 41. ¿No? A ver, vamos a resumirlo. Ya se vieron varios cambios en la lista a lo largo, ¿no? El antipapa Cristóbal. Antipapa Cristóbal, ¿por qué decimos, chicos? Han habido papas que no han sido reconocidos por la Iglesia Católica. Si ustedes saben, o no sé si otros profesores de religión les han contado, ha habido una papa mujer, ha habido una papa mujer que la iglesia no quiere reconocer. Ha habido una papa mujer. Profe, o algún me dirá, ¿no? ¿Cómo usted puede hablar? Pero sí ha habido, chicos, ¿ah? Que dentro de los listados de los papas no está la papa mujer, no está, ¿ya? Ha habido una papa mujer. A esos papas que prácticamente no han sido reconocidos por la Iglesia Católica, lo llaman los antipapas, ¿ya? A ver, ¿quién era Cristóbal? Fue considerado un papa legítimo durante largo tiempo, legítimo, reconocido pues, en ese caso, ¿ya? El papa electo Esteban fue considerado legítimo en el nombre de Esteban, en el nombre de Esteban, el mártir, ¿no? Del discípulo que murió apedreado, ¿no? Esteban, ya Esteban. A ver, Hidalgo, cámara. En 1961, en la que se eliminó de la lista, se eliminó de la lista el Papa Esteban, se eliminó en el año de 1961. A pesar de este cambio, algunas listas modernas siguen incluyendo al primer Papa Esteban. Al primer Papa, cuando yo digo al primer Papa, se está refiriendo a Esteban I, ya, Esteban I, ¿sí? A ver, Esteban II lo sacaron de la lista, Esteban II, ¿ya? Así como hubo Juan Pablo I, Juan Pablo II, también hubo Juan Pablo I, ¿no? Algo parecido, ¿sí? Algo parecido, ¿ah? Muy bien. A ver, a lo largo de la historia, la lista del anuario pontificio contiene 264 papas, ¿ya? Y 266 papados, en la que se debe a que Benedicto accedió en 3 ocasiones al papado. De entre todos los papas han ejercido el pontificado durante menos de 10 años. De 10 lo han ejercido durante más de 20 años. No, ay, no lo logro visualizar. ¿Ya? El papa con el pontificado más largo del que se tiene, a ver, fue Pío, ¿no? El Papa Pío, ¿ya? El Papa Pío. Mayormente ha habido, a ver, durante 31 años. El Papa Pío mayormente gobernó a la Iglesia Católica 31 años, ¿ah? Era el Papa más antiguo durante la historia de la Santa Iglesia, de la historia de la Santa Iglesia, ¿ya? Muy bien, se cree que el pontificado de San Pedro fue largo también, ¿ah? Porque San Pedro muere prácticamente a la edad de los 75 por ahí, ¿ah? San Pedro muera crucificado de cabeza a los 75 años, se cree, ¿ah? Hay estudios, ¿ya? Pero su duración exacta es difícil de determinar. Según estudios, no se puede determinar cuánto tiempo gobernó San Pedro a la Iglesia Católica, ¿ya? ¿Sí? A ver, prende tu cámara, Hidalgo, Camones, a ver, ¿quién están apagando su cámara? A ver, a ver. Después hay problemas, chicos, con los que están apagando su cámara, ¿ya? A ver, Camila, prende tu cámara. Alexis, Venancio, Veraún, Veraún, Crispín, Camones, Espinosa, su cámara. Santiago, su cámara. Después hay problemas, chicos. Después nos llaman a nosotros la atención. Sí, por favor, prenda su cámara, ¿ya?
¿sí? Por el WhatsApp nos escriben y nos llaman. Hacen una captura de pantalla, por favor, ¿ya? ¿Sí? A ver, prenda su cámara. Muy bien, seguimos. Muy bien, el papao de Benedicto, ¿no? José Ratzinger, el Benedicto XVI, más reconocido, ¿no? Es el papa más longevo de la historia católica también, ¿no? Junto a Juan Pablo II, ¿ya? Junto a Juan Pablo. José Ratzinger era obispo alemán, ¿ah? Obispo alemán, ¿ya? Obispo alemán. De una familia modesta y devota, antinazi, que no, ¿sí? Durante el Concilio Vaticano II. Fue el primer papa de 77 años que decidió renunciar por problemas de salud, ¿no? De 70 años de ser, ¿ya? 70 a ver, 600, 700, acá lo han puesto, confundido, ¿ya? A ver, ¿sí? Es uno de los papas que prácticamente renunció, ya por salud, ¿sí? Durante su mandato como sumo pontífice siguió la labor de su precededor, predecesor, poner especial énfasis en la purificación de la iglesia. Su pontificado se caracterizó por una serie de escándalos y diversos errores en la comunicación. ¿Por qué dice errores, chicos? ¿Por qué? Porque cuando el Papa Benedicto XVI asume el mandato de la iglesia, le comienzan a sacar muchas barbaridades, ¿no? La vida de su hermano, que en la iglesia había habido pedófilos, ¿no? Y el Papa pidió perdón por eso, pidió perdón por los errores de los demás sacerdotes que cometían, ¿sí? Que cometían, ¿ya? Que cometían. El apogeo de la institución llegó con León Magno, a quien los historiadores consideran el primer gran papa. León Magno, León I, ya León I. Los historiadores lo consideran uno de los magníficos papas que tuvo la Iglesia Católica, porque imprimió a la Iglesia un carácter disciplinario, ¿ya? Un carácter prácticamente que la Iglesia vaya por un camino correcto, ¿ya? Tanto en la vida humana y tanto en la vida doctrinal, ¿ah? Tanto en la vida humana y tanto en la vida doctrinal, ¿sí? En la vida doctrinal. Evitó en el 452 el saqueo de Roma. ¿Quiénes querían saquear Roma? Eran los bárbaros, ya en esos tiempos, ¿sí? Por, par, por parte de Atila, ¿sí? Que estaba gobernado por los bárbaros, ¿no? El rey de los hunos, con quien se encontró en las afueras de la ciudad y le convenció de retirar su poderoso ejército. El Papa conversó prácticamente con el líder de esta organización para que se retire todo su ejército, ¿no? Otro pontífice de la antigüedad que dejó huella fue Gregorio I, ¿no? Convirtió a varios pueblos, reorganizó la liturgia de la iglesia, reorganizó. Con este papa, chicos, con este papa, la iglesia, más antes que Gregorio I, la iglesia celebraba la misa dando la espalda al pueblo. Pero ¿qué dijo Gregorio? Los sacerdotes tienen que dar la cara al pueblo. Tienen que dar la cara al pueblo, ¿ya? Y desde ahí se comenzó a transformar la liturgia para el bien de la Iglesia Católica, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Y también prácticamente repartió entre los más pobres la fortuna de su familia, igual que San Francisco, ¿no? Repartió toda su fortuna a los más necesitados, ¿ya? ¿Sí? A ver, a ver. A ver, carne, a ver, vamos a seguir. A ver, ¿quién sigue con la cámara apagada, chicos? Sí. A ver, a ver. A ver, Camila, prende tu cámara, por favor. Alexis, Venancio, ¿por qué no? A ver, Veraún Saldaña, su cámara. Leandro Pomi, Leandro, ¿ya? Muy bien, Juan Pablo II, ¿no? Prácticamente, hoy día es su cumpleaños, ¿ah? Hoy día es su cumpleaños de Juan Pablo II. Un abrazo hasta el cielo
al Papa Juan Pablo II, ¿no? Más con su verdadero nombre es Karol Wojtyla, ¿no? Polaco, ¿no? Polaco, ¿no? Fue el primer papa polaco de la historia. Fue el primer papa polaco de la historia. Conservador de la doctrina y opositor tanto del comunismo. El Papa Juan Pablo II vivió muchas veces durante la guerra del comunismo, ¿ya? Durante la guerra del comunismo, quien prácticamente estaba gobernado por Heil Hitler, ¿no? Por Hitler, ¿no? Tenía varios ejércitos en varios países de la Unión Europea, ¿no? Y al Papa le tocó vivir esto, ¿no? Eh, prácticamente el comunismo era, se puede decir, ¿no? Era una política eh, que tú no podías opinar nada, que tú no podías opinar nada, ¿no? Que prácticamente ellos hacían todo lo que se les daba la gana, así, ¿no? Todo lo que se les daba la gana hacían ellos, ¿ya? Todo lo que se les daba la gana, ¿sí? Por eso dice, ¿no? Que al Papa Juan Pablo II le tocó vivir esto, ¿no? Pero así se mantenió firme su fe en Jesucristo, se mantenió firme su fe en Jesucristo, ¿ya? En 1981 fue herido de gravedad en un atentado en la Plaza San Pedro, pero el Papa perdonó al que le quiso matar. El propio comunismo lo mandó a matar al Papa Juan Pablo II, ¿ah? El propio eh, el comunismo lo mandó a asesinar al Papa, ¿sí? Pero el Papa, este milagro de estar vivo, que no lo hayan baleado, ¿no? Que no lo hayan matado, esto se lo debió prácticamente a un milagro de la Virgen de Fátima, a un milagro de la Virgen de Fátima, ¿ya? Porque este atentado había ocurrido el 13 de mayo de 1981, el 13 de mayo, ¿sí? El 13 de mayo, ¿ya? Fue uno de los papas que impulsó los dogmas marianos, Inmaculada Concepción, ¿no? Todo referente a la Virgen María, todo referente a la Virgen. Y también impulsó el amor y el cariño a la Virgen de Fátima, a la Virgen de Fátima, ¿ya? Muy bien, se caracterizó por su carisma y energía, carisma, su alegría, su entrega, su humildad, su sencillez. Se caracterizó por eso el Papa Juan Pablo II, ¿ya? Y energía. Es el Papa más viajero durante la historia de la Iglesia Católica. El Papa que visitó todos los países del mundo, ¿ya? Que visitó todos los países del mundo por su gran popularidad entre los jóvenes. Fue el Papa que mayormente se acercó más a los jóvenes. Jóvenes, no tengan miedo de seguir a Jesucristo. Él decía eso en las jornadas mundiales de la juventud que organiza el Vaticano en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, ¿sí? Muy bien. Para los que creo, ¿ves? Para los que creó la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Hasta el día de hoy sigue, ¿no? Por ejemplo, el otro año, el 2022, la Jornada Mundial de la Juventud va a ser en Lisboa, ¿no? En Lisboa, ¿no? En la cual va a tener la participación del Papa Francisco, ¿no? Van todas las iglesias del mundo, ¿no? Todas las parroquias del mundo, ¿no? Todas las diócesis del mundo van, se organizan, hacen actividades, ¿no? Hacen actividades, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir el 2014 a Brasil, ¿no? A Brasil, a la Jornada Mundial de la Juventud, con el Papa Benedicto, ¿no? 16. Muy bien. El Papa es el obispo de Roma, eso queda más claro, ¿no? Considerado vicario de Jesucristo, sucesor de Jesucristo aquí en la tierra, ¿sí? Y sucesor del príncipe de los apóstoles que estaba refiriéndose a Pedro. Se le suele llamar también supremo pontífice de la Iglesia Universal, ya el líder de la Iglesia Universal o jefe espiritual de la Iglesia Católica. Al ser considerado jefe supremo,
de la iglesia, el Papa desempeña las máximas funciones que cualquier obispo y otras de mayor exclusividad, como el otorgar el perdón a la santidad. El perdón a la santidad, chicos, ¿ah? ¿En qué consiste el perdón de la santidad? A ver, el 3 de agosto, muy bien, el 3 de agosto, la Iglesia Católica a nivel mundial, a nivel mundial, celebra la porciúncula de San Francisco, la porciúncula de San Francisco. ¿Qué quiere decir porciúncula? Perdón de mis pecados, perdón de mis pecados. Muy bien. Si yo ese día, chicos, el Papa dice, ¿no? Solamente se puede dar el perdón de los pecados si los cristianos asisten a una iglesia franciscana. Ahí escuchan misa en una iglesia franciscana y se confiesan con un sacerdote franciscano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Francisco visitó la capilla de San Damián, ya restaurado por él, Jesús le dijo, ¿no? Hijo, pídeme lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú quieras. Y Francisco le dijo, ¿no? Todos los que visiten un 3 de agosto, una fecha como hoy, quiero que queden perdonados de sus pecados. Y Jesús que le dijo, hijo, te lo voy a conceder eso. Y es por eso que los papas dicen, ¿no? Todo aquel que visita una iglesia franciscana el 3 de agosto, se confiesa con un sacerdote franciscano, sus pecados quedarán perdonados. Si tú te mueres ese día, con zapato y todo, te vas derechito al cielo. Te vas derechito, no pasas ni por el purgatorio, no pasas ni por el infierno, por nada, te vas derechito al cielo, ¿sí? Ya, por eso es el que el Papa mayormente considera es el poder de la santidad de estos días, ¿ya? Debe nombrar cardenales también. Ese día el Papa nombra cardenales, nombra obispos y puede declarar dogmas o declarar ex cátedra, ¿no? Asimismo, es jefe del Estado del Vaticano, ¿ah? Es jefe del Estado del Vaticano, ¿sí? Muy bien. Juan Pablo I, antes de Juan Pablo II, en 1978, Albino Luciani era su verdadero nombre, ¿ya? Italiano, patriarca de Venecia, ¿no es? Venecia es una de las ciudades más bonitas de Italia, ¿no? Las casas están encima de las aguas, la gente se moviliza a través de barcos, ¿no? De barcos, ¿no? ¿Sí? Si alguien ha tenido la oportunidad de visitar Italia, visite Venecia, ¿no? Yo no tuve la oportunidad, pero sí he tenido amigos que han visitado, ¿no? Suben a sus estados, sus fotos, pude ver, ¿no? Muy bien. Juan Pablo II, 1978, Albino Luciano es su verdadero nombre, patriarca de Venecia. Tuvo uno de los papados más cortos de la historia. Solamente duró 33 días. 33 días, ¿ya? Su estilo directo y su sencillez desarmante lo mantuvieron aislado de la curia. Murió prematuramente, murió a muy temprana edad, ¿no? A muy temprana edad, aquejado por problemas de salud. Por eso su pontificado solamente duró 33, 33, eh, 33 días, ¿ya? Su pontificado, murió, ¿sí? San Julio I, otro papa, nació en Roma, elegido el año 6, no murió, el 12, ¿no? Fijó para la Iglesia del Oriente y la solemnidad de la Natividad. Con este papa, chicos, estoy tratando de resumir todo. Con Juan Pablo II, por ejemplo, la fecha del nacimiento de Jesucristo no se conoce en la historia. No se sabe cuándo nació Jesucristo, pero Julio dijo, ¿no? Jesucristo necesita un cumpleaños y lo vamos a poner días antes de la bajada de Reyes. Y prácticamente él puso que el 25 de diciembre
en todo el mundo se celebre la natividad, que quiere decir nacimiento de Jesucristo. Nacimiento de Jesucristo. Sacó un decreto él, el Papa Julio I. Con él, gracias a él, prácticamente todos los 25 celebramos Navidad. El 24 tú te comes tu pavo, tu panetón, tu chocolate, ¿no? Gracias a él, ¿no? Porque el 25, a través de un decreto, él sacó que debemos celebrar el nacimiento de Jesucristo en todo el mundo. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿se entiende hasta ahí, chicos? A ver, ¿se entiende? A ver, hable. A ver, a ver. Sí. Se parece que no han desayunado, ¿ah? Pablo también te digo, ¿no? Giovanni Battista Montini, ¿no? No, es uno de los papas mayormente también de origen italiano, ¿ya? Brazo derecho del Papa Pío, ¿ya? Igual que Rose Ratzinger, Benedicto era el brazo derecho de Juan Pablo II, ¿ah? Igualmente, ¿ya? ¿Sí? Igual Pablo era el brazo derecho de Pío, ¿ya? Fue elegido en pleno Concilio Vaticano II, criticado por su encíclica, ¿no? Que decía no a la anticoncepción, fue malinterpretado a menudo durante el final de su pontificado, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Juan, a ver, Angelo Roncalli, ¿ya? De origen humilde. Mayormente este papa, chicos, era de origen muy sencillo. Este papa, chicos, Juan, no tenía para comer su familia, no tenían para comer, no tenían para alimentarse. Su mamá pedía limosnas en Italia, pedía limosnas, pero él, gracias a su trabajo, a su esfuerzo, llegó a entrar al convento y se llegó a convertir en uno de los papas, ¿ah? Estudió para sacerdote, estudió para sacerdote, ¿ya? Muy bien, y puso en marcha el segundo concilio vaticano. Él fue el que continuó con el concilio vaticano, ¿ya? En 1962 publicó la famosa encíclica, encíclica quiere decir cartas que van dirigidos a todos los integrantes de la iglesia, ¿ya? ¿Sí? Pace Interris, ¿ya? Así se llamó su encíclica, ¿ya? Poco antes de su muerte. En Italia se le llamó el Papa Bueno. ¿Por qué decían el Papa Bueno? Como él había pasado necesidad, había pasado penuria y pobreza, prácticamente era un papa que se despojaba de sus bienes. Si él estaba con una casaca y veía que alguien no tenía, se lo sacaba esa casaca y se lo ponía a él. Se lo ponía a él. Por eso es considerado prácticamente el Papa Bueno, o también lo llamaban el Papacito Bueno, ¿sí? Porque toda la gente lo veía prácticamente como el Papa, ¿no? Como el Papa Bueno, ¿ya? Y fue popular por su buen carácter, ¿ya? Fue carismático, fue alegre, fue sencillo, fue humilde, ¿ya? ¿Sí? Por eso lo llamaban el Papa Bueno y por su buen carácter también le decían, ¿no? El Papa, ¿ya? Muy bien, a ver. Muy bien, a ver, Benedicto, Pío y León, que son mayormente los papas que tuvieron algunas trayectorias cortas durante la Iglesia Católica, ¿ya? Sí, Benedicto, Giacomo Della, era de origen italiano, de una familia aristocrática grande, ¿sí? De buena familia, de una familia acomodada, ¿sí? Sus papás de Benedicto, prácticamente de este papa, tenía una de las mejores empresas en Italia que prácticamente sus negocios, ¿no? Sus negocios estaba dirigido a toda Europa, sus negocios. Por eso la familia del Papa Benedicto eran los más, se puede decir, los que tenían gran cantidad de dinero, ¿ya? Se centró en aplacar una violenta crisis modernista en la iglesia. Canonizó a Juana de Arco. Este papa fue el que canonizó a Juana de Arco, ¿ah? Canonizó a Juana de Arco. ¿Quién era Juana de Arco? Era una guerrera francesa, ¿sí? Que tenía a su mando
ejército de Francia, el gran ejército de Francia, ¿ya? Sí, esta Juana de Arco murió quemada porque no negó su fe a Jesucristo, no negó a su fe a Jesucristo, ¿ya? Fue amado especialmente por los franceses y los alemanes, por trabajar sin descanso para detener la carnicería de la Primera Guerra Mundial. Fue uno de los papas que mayormente, ¿no? Intercedió en la Primera Guerra Mundial, que esta guerra se detenga, que se detenga, ¿ya? En 1917 lanzó un llamamiento a los beligerantes. El propio Benedicto dijo que eligió su nombre en honor a este Papa de la Paz, el Papa de la Paz, ¿ya? Pío, Giuseppe Santo Melchior, ¿no? Canonizado por el Papa Pío, ¿no? El Papa Pío, a ver, vamos a resumir esto, ¿ya? En el año de 1954, por su edad, por su piedad, ¿ya? Su proximidad a los fieles y su lenguaje sencillo, este antiguo párroco de origen modesto fue profundamente conservador. Era muy reservado en sus ideas. Era muy reservado en sus ideas, ¿ya? Condenó la tesis modernista dentro de la iglesia. En esos tiempos, chicos, la iglesia tuvo fallas. La iglesia tapó muchos crímenes. ¿Y qué hizo este papa? Prácticamente el Papa Pío salió a la plaza pública y pidió perdón por todos los crímenes que había cometido la iglesia. Por eso existió la Santa Inquisición. La iglesia autorizó varios crímenes a su comienzo, ¿sí? Varios crímenes. Y este papa pidió perdón, ¿no? Por toda la historia de la iglesia que habían hecho, ¿ya? También tenemos a Leo, ¿no? Conocido como Gioacchino Pecci, ¿no? También de origen italiano, ¿ya? Este papa, un refinado humanista, que escribía poemas en latín, era gran amante de la poesía, ¿ya? Fue conocido por su encíclica Social Romo Novarum, ¿no? En donde se refiere especialmente a la situación de los trabajadores y recomienda la colaboración entre el capital y el trabajo y las asociaciones de trabajadores, ¿no? ¿Ya? Criticó el liberalismo, el tiempo que rechazó al socialismo y la lucha de clases, ¿no? Él decía que todas las personas debían tener las mismas oportunidades de trabajo, ¿sí? En ese tiempo, los ricos vivían de los pobres y este papa defendió a los pobres, ¿no? Que decía que todos deben trabajar por igual, pobres y ricos, todos, ¿ya? Sí, muy bien, todos, sin excepción de nada, ¿ya? Muy bien, ya vamos a terminar. 5 últimos papas de la iglesia, ¿no? A ver, tenemos Angelo Roncalli, de origen italiano, a Giovanni Battista, también de origen italiano. La mayoría de los papas eran de origen italiano, ¿no? De origen italiano. Albino Luciani, origen italiano. Karol Wojtyla, ¿no? De polaco. Tenemos también a Joseph Ratzinger como Benedicto XVI de origen alemán, ¿ya? Y el último papa, Francisco. ¿De qué origen es el Papa Francisco? A ver, ¿alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Argentino. Claro, argentino. Muy bien, Che, ¿ya? Muy bien, Che, ¿sí? Es de origen argentino. Es de origen argentino, ¿ya? Prácticamente estos han sido los últimos papas que ha tenido la Iglesia Católica, ¿ya? Angelo Roncalli. ¿Quién era Angelo Roncalli, chicos? Era un papa de origen italiano, perteneciente a la orden del Opus Dei. ¿Ustedes han escuchado hablar del Opus Dei? ¿Sí? A la orden religiosa del Opus Dei. Creo que no han escuchado, ya correspondiente al Opus Dei. El Opus Dei, chicos, es una de las congregaciones más poderosas del mundo. Es una de las religiones más millonarias del mundo, el Opus Dei. ¿Ya? El Opus Dei. Más antes, el Opus Dei, si no estaba de acuerdo con un papa de la iglesia,
Como ellos tenían dinero, lo sacaban al Papa. Lo sacaban. El Papa, el Vaticano tiene su propio banco, ¿ah? Su propio banco. Su propio banco, chicos, ¿sí? Por eso dice que la Iglesia Católica es una de las iglesias más poderosas a nivel mundial, más que Estados Unidos. Más que Estados Unidos, que solamente la Iglesia Católica no ataca, pero sí en dinero tiene gran cantidad, más que Estados Unidos. Más que Estados Unidos, ¿ya? Angelo Roncalli era un papa correspondiente al Opus Dei, ¿ya? Al Opus Dei, ¿sí? Giovanni Battista era un papa prácticamente, ¿no? También italiano, Este papa se caracterizó por su sencillez, por su humildad, su obediencia más que todo en la palabra de Dios. Su obediencia más que todo prácticamente se puede decir en la Sagrada Escritura. Se caracterizó ahí, se caracterizó totalmente en ese aspecto, ¿sí? Muy bien. Juan Pablo I. Juan Pablo I. No, fue antes que Juan Pablo II, ¿ya? También de origen italiano, ¿ya? Juan Pablo II, no polaco, mayormente polaco, ¿sí? Era el papa más carismático que ha tenido la Iglesia Católica, ¿ya? ¿Sí? Era el papa también más amiguero, más amiguero. Si ustedes ven, por ejemplo, ¿no? Las películas, ¿no? Era el papa Wojtyła, ¿no? Era el más conocido en toda Polonia. Todos lo querían, ¿no? No todos lo querían, porque siempre buscaba la paz para todas las personas, ¿sí? Y Joseph Ratzinger, ¿no? Que su hermano falleció el año pasado, ¿no? Su hermano era sacerdote en Alemania, ¿no? Su hermano gemelo de Joseph Ratzinger, ¿no? Su hermano gemelo, ¿sí? Y prácticamente el Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco también se caracteriza por su humildad, su sencillez, ¿no? En la Iglesia Católica, ¿no? Él cuenta que prácticamente dice cuando sale del Vaticano y tiene que tomar, por ejemplo, un tren, se va en tren, ¿ah? Se va en tren. Él no quiere seguridad, no quiere nada, se va en tren. Igualmente cuando él era obispo, dice en Alemania, no en Argentina, tomaba los micros, ¿no? Y se dirigía a su destino en micro, ¿sí? Le gusta. ¿Por qué? ¿Por qué él dice mayormente hace eso? Porque yo estuve viendo un documental porque le gusta estar más cerca al pueblo de Dios. Le gusta estar más cerca al pueblo de Dios, ¿sí? Más cerca al pueblo de Dios, ¿no? Por ejemplo, el Papa Francisco vino acá el año 2017, ¿no? 2017 vino a visitar el Perú, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir a su misa en Las Palmas, en Lima. Cantidad de gente, ¿eh? Cantidad de gente. Ese día no había pase por todo Lima, casi, no había pase por todo Lima, ¿no? ¿Sí? Eh, muy bonito, ¿no? Todo esto, ¿no? Muy bien. El amor no debe nacer en la arena de los sentimientos que van y vienen. Cuando yo digo el amor no debe nacer en la arena de los sentimientos que van y vienen, ¿qué se quiere decir? Sino en la roca, el amor verdadero que es Dios. El amor verdadero que es Dios, ¿ya? El amor que viene de Dios y que vuelve hacia Dios, ¿sí? El amor verdadero, ¿ya? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? A ver, hablen. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Ya están con sueño ustedes, ¿ah? Están con sueños. A ver. Muy bien, ¿alguien puede dirigir la oración, chicos? A ver, vamos a nombrar a alguien que está apagada su cámara, ¿ya? Que va a dirigir la Falta oración. hora, profesor. ¿De qué horas son? ¿Qué horas son? Acá está, acá está. 9:46. ¿9? No, 8. ¿8 y cuánto? 46. Muy bien, chicos. A ver,
¿Se entendió el tema por ahí? Sí, ¿no? ¿Se Más o entendió? menos. Muy bien, a ver, voy a preguntar a alguien, ¿ya? A ver, vamos a preguntar a alguien, ¿sí? A ver, vamos a preguntar a alguien, ¿ya? De A profe. ver, a ver. A ver, Alexis Campos, prende tu audio, Alexis. Vamos a preguntar, Alexis, Dale, profe. habla, profe. ¿Así se dice? Habla, profe. Buenos días, profesor. Muy ¿Qué bien, querés? Alexis, ¿ya? A ver, Alexis, el 3 de agosto, mayormente, impulsa la iglesia algo. ¿Cómo se le llama a esa fiesta? ¿Cómo se le llama a esa fiesta el 3 de agosto? A ver, hemos dicho, ¿ah? A ver, Está ¿alguien de ustedes? buscando el celular, profesor, no vale. A ver, ¿alguien de ustedes? ¿Alguien de ustedes? ¿Qué cosa, profesor? El 3 de agosto, la iglesia prácticamente, ¿no?, da a conocer una fiesta El santo era el cristiano, profe. que se le conoce como el perdón de los pecados. Oye, ¿Cuál? El perdón de los pecados. ¿Alguien sabe? ¿Cómo hemos la? ¿Cómo se llama? A ver, ¿se rinde? sí, La porciúncula, chicos, ¿ya? La porciúncula, ¿sí? La fiesta de la porciúncula, que quiere decir el perdón de los pecados, el perdón de los pecados, ¿ya? El perdón de los pecados, ¿sí? Muy bien. A ver, a ver. Vamos a seguir haciendo preguntas por acá. Muy bien, ¿cómo se llamó el verdadero nombre del Papa Juan Pablo II? A ver, ¿alguien? ¿Alguien? A ver, a ver. Vamos a preguntar a los que están apagadas su cámara, ¿ya? No me contestan, chicos. Les bajo puntos, ¿ya? A ver, Calderón Astete, prende tu cámara. Calderón. Calderón. No está Calderón, ¿no? ¿Sí? ¿No está Calderón? No está Calderón, ¿ya? A ver, vamos a poner su nota, ¿ya? Calderón. ¿Sí? Entonces, Calderón, ¿no? A ver. Calderón Astete, no está, ¿no? A ver, un momento, ¿ya? Hay jovencitos que están apagadas su cámara si no contestan, ¿ya? A ver, Crispín Rojas, prende tu cámara. Crispín. Crispín. A ver, Crispín. Muy bien, Sánchez Paredes, ya, Carol Boitila, ya, Boitila, ya, muy bien, ¿sí? A ver, ¿quién lo dijo eso? Sánchez, ¿no? Sánchez Paredes, ya, muy bien, Sánchez, ¿sí? Sánchez Paredes, ¿ya? Sí, muy bien. A ver, ya otro. A ver. Muy bien, ¿cómo se llamó el verdadero nombre del Papa Benedicto XVI? ¿Alguien sabe? A ver, alguien. ¿Cómo se llamó? A ver, vamos a preguntar a alguien que está apagada su cámara por acá. A ver, Ramón Espinosa, Manuel. Ramón. Joseph, A ver, ¿quién está hablando? no, profesor. A ver, sí, dime. Joseph Alois, No, pues, algo así. José Halloween. No, ¿ah? A ver, alguien. Profesor, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo se llamó cuál era el verdadero nombre del Papa Benedicto XVI? Joseph, profesor. Ya, Joseph, ¿qué más? Ratzinger. Claro, Racing, ¿no? Muy bien, ¿quién dijo eso? ¿Quién Yo. dijo? ¿Quién yo? A su apellido. Su apellido. A ver, ¿quién dijo, Santa chico? María. Lindsay Santa Santa María. María, profesor. Muy bien, Lindsay Santa María. Ya Santa María está ahí en la oscuridad todavía. Muy bien, Santa María. Sí, Santa María. Santa María. A ver, otro. El último. A ver. Vamos a ir sacando de acá, ¿ya?
A ver, un momento. A ver, muy bien, Santa María. A ver, a ver. A ver, un momento, chicos. Creo que hasta ahí nomás, ¿ah? Hasta ahí nomás, ¿ya? Muy bien, 9 es el tiempo. Muy bien, ¿alguien puede dirigir la oración, chicos? A ver, Kenji, ¿no? A ver, Kenji Ramírez, prende tu cámara y tu audio. Kenji, no está Kenji, ¿no? Estoy considerando. Dígame, Petro. A ver, dirige la oración, ¿sí? Kenji. A ver, dirige la ¿Cómo oración, se dirige Kenji. la oración? Muy bien, comienza, ¿ya? Kenji. ¿Cómo se dirige la oración? Uy, 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 ya estamos bravos, así, ¿ah? Estamos bravos, ¿ah? A ver, Aquino, Estacio, enséñale cómo se dirige la oración aquí, ¿no? Aquino, Estacio. Ya, profesor, ya. A ver, comienza. Bueno, Enséñale, ¿ya? en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. A ver, les vuelvo a recalcar. Ya alguien que no ha dado su examen me escribe al WhatsApp, ¿ya? Al WhatsApp, pero teniendo una justificación, ¿ah? Porque nos han mandado un comunicado. Los que no han dado un examen tienen que tener una justificación o mandar algo por escrito, ¿no? Una justificación fuerte, ¿no? Los que no han podido dar, ¿ya? Muy bien, chicos, me despido, nos vemos. Cuídense. Ya pueden dejar la sala. Nos vemos.